Podcast Resiliencia en la construcción de la ciudadanía, memoria, comunidad y paz desde Alto Remanso. El presente podcast surge como ejercicio académico de la semana 8 del curso Memoria y Resiliencia en el marco de la maestría en paz y gestión de crisis. Su objetivo es argumentar la importancia de las prácticas resiliencia en la construcción de ciudadanía activa y participativa, tomando como estudio de caso la masacre de Alto Remanso en Putumayo el 2022. La elección de este caso obedece a su vigencia y a la riqueza analítica que este ofrece. En él convergen la vulneración masiva de derechos humanos, la respuesta comunitaria organizada, los mecanismos institucionales de justicia transicional y el debate sobre la memoria histórica. Estos elementos permiten ilustrar con profundidad la relación entre la resiliencia comunitaria y la construcción de ciudadanía. Bienvenidas y bienvenidos a Voces que Resisten, el podcast donde exploramos las formas en que las comunidades colombianas transforman el dolor en acción y la memoria en ciudadanía. En este episodio hablaremos de resiliencia, no como un concepto abstracto, sino como una práctica viva, cotidiana y profundamente política que emerge desde las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Soy Neris Charri, estudiante de la maestría en paz y gestión de crisis de la Uniminuto, y hoy les invito a reflexionar sobre la masacre del Alto Remanso en Putumayo ocurrida en marzo del 2022. El 26 de marzo de 2022, 11 personas fueron asesinadas en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo. Las víctimas eran campesinos que participaban en una reunión comunitaria vinculada al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. La operación militar fue presentada inicialmente como un enfrentamiento con disidentes de la FARC. Sin embargo, los testimonios de las familias, las investigaciones de la JEP y los informes que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señalaron que se trató de ejecuciones extrajudiciales, lo que en Colombia se conoce históricamente como falsos positivos. Pero más allá de la tragedia, el caso de Alto Remanso nos revela algo extraordinario: la capacidad de una comunidad devastada para levantarse, organizarse, exigir justicia y convertir su dolor en una forma poderosa de ejercer ciudadanía. Eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué es la resiliencia y cómo se vincula con la memoria y la ciudadanía? Empecemos por el concepto. Martínez Rodríguez y Benítez Corona, en su obra La resiliencia en la ciudadanía del siglo XXI, publicada en el 2020, proponen una visión integradora que va más allá de la psicología individual. Para estas autoras, la resiliencia comunitaria es la capacidad colectiva de transformar la adversidad en oportunidad de aprendizaje y de reconstruir el tejido social desde adentro. Es decir, no se trata solo de sobrevivir al trauma, sino de resignificarlo, y allí entra la memoria. Cuando una comunidad se niega al olvido, cuando exige que los nombres de sus muertos sean pronunciados, cuando documenta lo ocurrido y lo convierte en relato colectivo, está ejerciendo un acto profundamente político, está construyendo ciudadanía. Exactamente, Martínez, Castro y Peñata, en su artículo Perdón y Resiliencia, publicado en la revista de Estudios Sociales en 2023, analizan experiencias de víctimas del conflicto armado colombiano y concluyen que el perdón, entendido no como olvido, sino como decisión consciente de no dejar que el odio dictamine el presente, es uno de los pilares de la resiliencia transformadora. Eso implica una ciudadanía activa que no se limita a reclamar derechos ante el Estado, sino que también se hace responsable de la convivencia, del cuidado del otro, de la construcción del bien común. Una ciudadanía que, parafraseando a Hannah Arendt, actúa en el espacio público desde la pluralidad y el diálogo. Prácticas resilientes en Alto Remanso. Ahora bien, ¿cómo se expresan concretamente estas prácticas resilientes? En el caso de Alto Remanso, podemos identificar al menos 4 manifestaciones. La primera es la denuncia organizada. Las familias de las víctimas y las comunidades campesinas e indígenas del pueblo Moruy no permanecieron en silencio. Se movilizaron, protestaron, recurrieron a la JEP, a la Fiscalía General de la Nación y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Esa capacidad de articulación en sí misma es una práctica resiliente. La segunda es la memoria colectiva como acto de resistencia. Las comunidades del Putumayo llevan décadas construyendo archivos de memoria, nombrando a sus muertos, preservando sus relatos. En el caso de Alto Remanso, esta memoria preexistente les permitió responder con mayor agilidad y contundencia ante la crisis.
La tercera práctica es el apoyo en redes de solidaridad. La intervención de organizaciones como Human Rights, el CINEP y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz no solo aportó documentación y visibilidad mediática, sino también acompañamiento emocional y jurídico a las familias. Esa red de solidaridad funcionó como factor protector frente al devastamiento del trauma. Y la cuarta práctica, quizás la más significativa desde el punto de vista de la construcción de ciudadanía, fue la participación activa en los procesos de justicia transicional. Las víctimas y sus familias no se limitaron a esperar que el Estado actuara. Exigieron comparecer ante la JEP, aportaron testimonios, reclamaron garantías de no repetición, convirtieron su dolor en interlocución política. Resiliencia, reconstrucción social y prevención del conflicto. ¿Cómo contribuyen entonces estas prácticas resilientes a la construcción social y a la prevención de nuevos conflictos? Este es el corazón de mi reflexión de hoy. En primer lugar, al exigir verdad y justicia, las comunidades de Alto Remanso enviaron un mensaje claro. Los crímenes de Estado no prescriben en el silencio colectivo. Esa exigencia opera como un mecanismo de disuasión simbólica frente a futuras violaciones de los derechos humanos. En segundo lugar, la movilización social generó presión institucional que obligó al gobierno nacional a pronunciarse públicamente y a las fuerzas militares a aceptar una investigación independiente. Esto demuestra que la resiliencia comunitaria puede modificar, al menos parcialmente, las relaciones de poder entre el Estado y las comunidades. En tercer lugar, las prácticas de memoria y de diálogo intergeneracional que las comunidades del Putumayo han sostenido durante décadas contribuyen a la formación de una cultura de paz desde abajo, desde el territorio. Como señala Sánchez Lozano en 2024, la mediación entre pares y el empoderamiento comunitario son estrategias más sostenibles que cualquier intervención externa porque nacen de la propia experiencia vivida. La relevancia de estas acciones para una ciudadanía comprometida. Llegamos a la parte final del episodio. Quiero compartir una reflexión personal. Lo que más me impresiona del caso de Alto Remanso no es solo la magnitud de la tragedia, sino la respuesta de las comunidades. En un contexto de abandono estatal histórico, de conflicto armado persistente y de desconfianza institucional profunda, estas comunidades encontraron en la organización colectiva y en la memoria una razón para no rendirse. Y eso, desde mi perspectiva, es la definición más auténtica de ciudadanía. No la que otorga un documento, sino la que se ejerce en la lucha cotidiana por la dignidad propia y la del vecino. La ciudadanía que nace del dolor compartido y se convierte en proyecto colectivo de futuro. Y nos desafía a preguntarnos, ¿qué hacemos desde nuestras posiciones de privilegio académico para acompañar esos procesos? ¿Cómo construimos puentes entre el conocimiento universitario y las sabidurías comunitarias que llevan décadas resistiendo? Hoy aprendimos que la resiliencia no es resignación, es transformación, que la memoria no es solo mirar hacia atrás, es aprender para no repetir, y que la ciudadanía activa no espera que le den derechos, los construye, los exige y los cuida. El caso de Alto Remanso nos recuerda que la paz no se firma en un papel, se teje día a día en las plazas, en los procesos de justicia, en los relatos que nos negamos a callar. Gracias por acompañarnos en Voces que Resisten. Si este episodio les generó reflexiones, compártanlas. La ciudadanía también se construye en la conversación. Hasta el próximo episodio.